Estamos de regreso con ustedes después de esa pausa y nos cambiamos de estudio porque llegamos a nuestra mesa de conversación característica de Radio Diferencia y en este caso Diferencia Televisión, donde llegamos también a cubrir otras ciudades o comunas como Futrono, como Lago Ranco, donde tenemos presencia a través de Canal 75 Cobre el Cable, donde llegamos también a Río Bueno, Canal 75 Intracom y por supuesto acá en Payaco, Canal 15 Diferencia Televisión. Dicho eso, señoras y señores, saludamos a nuestro invitado, que es don Abednego Mardones, presidente del Partido Comunista en la región de Los Ríos. ¿Cómo está, don Abednego? Como siempre, un gusto saludar a la audiencia de este canal que es tan importante en la comuna de Payaco y que tiene la gentileza de abrir su puerta para poder conversar de los temas que a usted, amigo, le importan ahí en su casa. Sí, vamos a hacer una evaluación también de lo que ha sido este mes y algo también del gobierno de Sebastián Piñera y desde su punto de vista cómo se ha trabajado también en la región de Los Ríos. Correcto. Bueno, en general hay que decir que los gobiernos de derecha gobiernan para la derecha. Ya. Aunque, aunque esto suene, caramba, demasiado dicho, digamos, ¿no? Pero es así. Y este gobierno de derecha, aunque a través de los medios de comunicación, a través de todo su equipo de trabajo en comunicaciones, trata de decir que ellos gobiernan para todo el país y particularmente para la clase media. Eso no es verdad. Y lo ratifica este primer mes de gobierno de Sebastián Piñera. Así de claro. No solamente en lo que se refiere a lo que está referido al gobierno de carácter nacional, sino también al tema en las regiones. En las regiones, aquí en nuestra región de Los Ríos, ellos han tenido grandes problemas para poder constituirse como gobierno. Aún no lo hacen, pero también han comenzado una verdadera racia de persecución, incluso ideológica, contra algunos trabajadores de la administración pública, a quienes ya han desvinculado. Ahora, todo eso es parte de lo que fue también el primer gobierno de Sebastián Piñera. Aunque efectivamente, también hay que decirlo, los trabajadores hoy están más preparados que ayer para resistirse a estas medidas de persecución del gobierno regional y a nivel nacional también. Cuando creció Michelle Bachelet, ¿no hizo lo mismo? No, ahí está la gran diferencia. La diferencia importante que tuvo el gobierno de la nueva mayoría con este gobierno de Sebastián Piñera es que lo que se hizo fue efectivamente cambiar aquellos cargos en los que efectivamente se desarrollan las políticas públicas, es decir, el CEREMI y el director en su caso. Pero incluso en aquellos casos de puestos de alta dirección pública se conversó con las autoridades y se conversó con ellos en forma directa, cosa que no ha ocurrido en el nivel nacional hoy día. Sí, en el nivel regional, en ese sentido, sí ha habido algunas consideraciones, y eso hay que decirlo. Ya. Nobleza obliga, digamos, ¿no? Eso sí, efectivamente. Pero lo claro es que detrás de todo eso, lo más importante es que hoy día se ha comenzado una persecución contra los trabajadores, cosa que el gobierno de la nueva mayoría no hizo. Se podría decir que uno trabaja con gente de su confianza. Pero por supuesto, claro, pero la gente de nuestra confianza, cuando uno constituye un gobierno, es en el caso de la región el intendente, los gobernadores, los ceremis y naturalmente los directores de alta dirección pública. Hasta allí, de ahí para abajo, lo que se intentó hacer por parte de la derecha fue desperfilar el carácter de los trabajadores de la administración pública. Es decir, reducirlos a meros voceros o militantes, etcétera, etcétera. O sea, y no se considera al trabajador como tal. Y los trabajadores son siempre los mismos. Por tanto, aquella persona que la Corte Suprema ha dicho en un dictamen reciente de la semana pasada, que no se puede desvincular, que no se puede dejar cesante a un trabajador que ha estado trabajando 2, 3, 4 años. Sebastián Piñera en su primer gobierno despidió gente que tenía 25 años trabajando en horarios, sin ninguna indemnización. ¡Qué falta de humanidad! Bueno, hoy ellos han vuelto a intentar hacerlo. Bueno, y lo que han recibido es por parte de la Corte Suprema y por parte de los tribunales laborales una respuesta contundente. Pero también han recibido una respuesta contundente por parte de las asociaciones gremiales agrupadas en la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF. Y para nosotros eso es relevante. Hay que defender el empleo y hay que defenderlo con todas las herramientas que entregue el Estado de Derecho. Y eso para nosotros es absolutamente relevante.
Oiga, don Ernesto, usted como trabajador público, colocándolo en el caso, obviamente, Por ¿cierto? cierto. ¿Trabajaría con Sebastián Piñera? No, evidentemente que no, evidentemente que no. Yo, la verdad ¿Ningún es que gobierno del otro lado? no. No, y la verdad es que yo nunca he estado en la administración pública. Yo en mis Claro, 69 añitos que ya vienen cerca, ¿En mayo? ahora en mayo, ya se acercan, ¿no? Uy. En el mes del mar. Muy bien. Bueno, a mis 69 nunca he sido trabajador público. Me habría gustado, sí, mucho Ya. haber sido un servidor público. ¿Y hubiese trabajado en un gobierno después otro y se Con hubiese un como trabajador, respeten su naturalmente, derecho. pero por cierto, como trabajador, por cierto. Y lo más seguro es que hubiera sido dirigente, pues, porque uno lleva en la sangre esto de dirigir, de estar con los trabajadores, de defender sus derechos y, por cierto, generar nuevas conquistas. ¿Un balance entonces, por conclusión? En conclusión, el gobierno de Sebastián Piñera ha mostrado en este primer mes y 15 días casi ya, que es un gobierno de derecha y que gobierna para la derecha. Y aquí hay ejemplos muy claros que hay que mostrar. Dijo el gobierno que iba a rebajar los impuestos a las contribuciones de bienes raíces. Ya, impuesto territorial. Claro, del 10 al 7%. Y dijo que eso era para la clase media, ustedes recordarán. Bueno, y lo que hay que decirle a usted que nos está escuchando en su casa, es que eso es una mentira más grande que un buque, ¿no? No se O puede, que un no edificio de 30 pisos. Porque el impuesto a las contribuciones, mire, están exentos, el 77% de los inmuebles del país está exento del pago de contribuciones. El 77%. Es decir, solo un 23% paga contribuciones. ¿Y quiénes pagan realmente contribuciones? De ese 23% que falta, un 60%, es decir, un 13,8%, más de la mitad de esos, están situados en el rango entre los 33 millones y los 120 millones. Ya. Por lo tanto, a esos que probablemente aquí, hablemos de Payaco, en Payaco, ¿cuántas casas habrá que tienen un avalúo fiscal de más de 33 millones? ¿50? ¿100? Sí, puede ser. Si es que no, Mm. si es que. Ya. Ellos van a tener una rebaja de 2.137 pesos. Así, Así, tal cual. claro. Pero nuestro presidente Sebastián Piñera vive en Vitacura, en Las Condes. Él tiene una casa que probablemente vale más de 1.800 millones de pesos. Y él va a dejar de pagar en impuestos a las contribuciones este año 980.000 pesos. Ese sí que es ahorro. Si uno lo multiplica por 4, diría que en los 4 años de su mandato va a ahorrarse la módica suma de 3.700.000 pesos. Bueno, ahí sí, o sea, está clarito para quién estamos gobernando. Para los que tienen mucho. Y esa es una demostración. Una de tantas. Una de tantas. La Oiga. otra demostración que podríamos hacer Sí. es en el tema de lo que ayer nos convocó en una marcha fantástica, la marcha. fantástica en la región de Los Ríos. Yo diría que los estudiantes han aprendido mucho, han avanzado mucho en madurez. Y la marcha de ayer... que Hay nosotros- muchas marchas sobre el hombre. Sí, claro, es que el aprendizaje no es fácil. Mm. Y ahora uno nota que hay aprendizaje. Y eso se muestra, por ejemplo, en pequeños detalles. Nosotros esperábamos una marcha con 700, 1.000 estudiantes. Bueno, y hubo casi 3.000. Pero eso cualitativamente es importante porque la cantidad es calidad. Pero lo más importante de esto es que fue una marcha ordenada. Y se le agrega a eso el hecho de que las consignas de la marcha estaban absolutamente centradas en el tema. ¿Cuál es el tema? El tema es que hoy día el Tribunal Constitucional, Son 3 temas. ¿eh? claro, bueno, son 3 temas grandes. El Tribunal Constitucional ha abierto la posibilidad del lucro en la universidad. Correcto. Y eso es tremendamente complejo. ¿Por qué? Porque, claro, el Tribunal Constitucional se ha convertido en otro Congreso. Es raro eso, ¿eh? Es muy complejo. Después de tanto trabajo que se hace en el Parlamento, después llega el TC Claro. y dice no. Claro, es que eso es muy complejo porque usted y yo, que fuimos a votar, elegimos a nuestra autoridad. Ellos son diputados, son senadores. Y nosotros a ellos le hemos dado la facultad constitucional
de hacer las leyes. Es decir, ellos cuentan con el apoyo nuestro, suyo, mío. Usted que está a la derecha, usted que está al centro, yo que estoy a la izquierda, etcétera, votamos. Y elegimos a nuestros representantes. Y ellos hicieron una ley. Y dijeron no al lucro. Y ocurre que hay 10 señores, de los cuales 3 designa el presidente de la República, 4 designa el Congreso, la Cámara de Diputados 2 y el Senado 2, Ya. y los otros 3, la Corte Suprema en votación cerrada. Muy bien. Ocurre que, ¿cuál es la representación de masa, masiva que tiene? ¿Cuál es la representación popular que tiene? Ninguna. Es un coteo político, elegido al más puro estilo binominal. ¿Qué autoridad tiene? Ninguna, pues. Por tanto, a mí me parece extraordinario el que en esta semana que acaba de terminar, que está por terminar hoy, Claro. don Eduardo Contreras, un gran abogado, que fue el primero que hizo una querella en contra del general dictador Augusto Pinochet, hoy día se haya atrevido a su vez a llegar a tribunales para impugnar la decisión del Tribunal Constitucional, pero a su vez saludar, por ejemplo, los senadores y diputados que se han puesto en la idea de limitar las facultades del Tribunal Constitucional. ¿Lo pueden Hay que hacer? terminarlo, sí, claro. Sí. Por cierto. Si el Tribunal Constitucional no es ningún poder del Estado. Pero- Si el poder del Estado son 3 nomás, que yo sepa, Sí, ¿no? claro. Ejecutivo, legislativo y judicial. Sí. Bueno, ¿y ellos por qué se arrogan entonces esa facultad de cambiar una ley? Es tremendo eso. Es complejo. Y no hablemos de la ley de aborto en 3 causales, pues, ¿no? Donde se han dado el lujito de cambiarle incluso una frase a la ley. O sea, tienen poder. Sí, claro, ellos creen que lo tienen, pero hay que cortárselo. O sea, hoy día, esta democracia que tenemos, tan debilitada, tan fragmentada, no puede darse el lujo de señalar a 10 señores como que son los referentes máximos del país. No puede, ni debe hacerlo. Y en eso, bueno, tenemos que ser muy rígidos. Tenemos que ser, yo diría, absolutamente consecuentes con lo que nosotros mismos nos hemos dado como país, pues. Aunque malamente o buenamente, no sé, cualquiera podrá Ya. colocarle como quiera, tenemos una constitución que hay que cambiar, pues, ¿no? Hace rato. Don Abednego Mardones, el presidente del Partido Comunista, está dialogando con nosotros en distintos temas dentro de lo que se ha hecho en este trabajo. Y hoy día 20 de abril ya, ¿no? Hoy día es 20 de abril ya. El 19 de abril va a recordarse dentro de la Cámara de Diputados como una de las escenas que jamás querrán recordar y de forma transversal. Así es. Estábamos dando lectura hace un rato atrás algunas opiniones, en este caso de Hernán Larraín, quien es ministro. El Partido de Renovación Nacional salió también a apoyar y también dar su rechazo total a las declaraciones del diputado Urrutia. Así Y es. obviamente está acá don Abednego precisamente para dialogar en torno a estas desafortunadas declaraciones que hizo, donde prácticamente llamó de terroristas con aguinaldo Así es. a quienes habían Así es. sufrido tanto durante una época difícil de nuestra Bueno, historia. así no solamente es una época muy compleja, hay que recordar que el día de ayer salió el dictamen que condena a 14 años de prisión a un oficial aquí en nuestra región de Los Ríos, que fue el que asesinó, mató de varios tiros a un joven de 20 años, secretario regional de la Juventud Socialista, cuyo único deseo era hacer que nuestro país, que este país nuestro que tenemos hoy, no esté como hoy está, sino construir una sociedad distinta, una sociedad donde los seres humanos hubieran sido y sean considerados como tales. Víctor Carreño Zúñiga fue muerto por este asesino. Caramba, qué declaraciones de Urrutia. Entonces habría que decir Se paralizó todo, en realidad. Hay que decir que la indemnización que le corresponde a los familiares no corresponde. Caramba, qué terrible, ¿no? Es decir, Terroristas con Urrutia, aguinaldo. terroristas con aguinaldo. Y a Víctor Carreño Zúñiga lo mataron de pie y sin un arma, porque lo habían detenido hacía 24 horas. De acuerdo a las investigaciones. Claro, hay un juicio que demuestra cómo fue detenido y cómo se le dio muerte. Lo mismo ocurre con estos 10 jóvenes de Neltume y con los 4 dirigentes sindicales del ANCO.
y con los dirigentes asesinados en Pilmaiquén, en el puente Pilmaiquén. Correcto. Entonces, caramba, aquí hay todo un tema en la locuacidad de la derecha. Hay parte de la derecha que sigue siendo una derecha golpista. No olvidemos que José Antonio Cast andaba recorriendo las universidades, ¿no? ¿Para qué? Para entregar un discurso nazi, pro-nazi, neofascista. Y él dice que él quiere dialogar. ¿Cómo vamos a dialogar sobre el holocausto? No, perdón. Imposible, eso no se puede. Y en nuestro país no podemos permitir que urrutias sigan existiendo en el Congreso. Nosotros hemos señalado que el ministro Larraín, que es el ministro de Justicia y Derechos Humanos, él no debiera ser ministro de Justicia y Derechos Humanos. Él tiene a su haber haberle colocado fichas a Colonia de Dignidad, haber apoyado a Colonia de Dignidad. O sea, un hombre que tiene esa historia tampoco debiera ser ministro de Justicia y Derechos Humanos. Por tanto, dentro de esto que la sociedad chilena tiene como desafío de construir una nueva sociedad, esta parte de la sociedad tiene que quedar de lado. Y definitivamente sí tenemos que condenar a aquellos que promueven ideologías fascistas. En nuestro país no deben tener cabida. Aunque hay unos pocos, pero a esos pocos tenemos que cerrarles la puerta. Ese episodio ocurrido ayer en el Congreso Nacional no puede ni debe volverse a repetir. Como Partido Comunista, tajantemente... Por cierto, condenamos absolutamente toda actitud que intente no solo subvertir el orden que nosotros nos hemos dado como país, como Estado, como nación, sino que además pretenda colocar dentro de nuestro país ideologías como el nazismo que tienen una historia en el mundo. La Segunda Guerra Mundial es parte de ello. No queremos repetir ese tipo de enfrentamiento. Abednego Mardones, presidente del Partido Comunista, muchas gracias por estar en Diferencia dialogando de esto y muchos temas, como siempre, aquí en este medio de comunicación. Bueno, agradecerles, como siempre. Yo quiero mandarle un saludo muy cordial. Sabemos que nuestro concejal José Aravena viene escuchándonos con nuestra alcaldesa, vienen de Valdivia, con Ramona Reyes. Ellos vienen de Valdivia, y claro, había un pequeño accidente en el puente en el Santo Domingo, sí, que los retrasó, y habríamos estado muy gustosos de haber podido compartir este micrófono con nuestro compañero José Aravena. Un saludo muy afectuoso para Ramona Reyes, también para nuestro concejal Aravena, y por cierto, para toda la comunidad, no solo de Payaco, sino que aquí nos escuchan mucho más allá de estas fronteras. Amáfil, Valdivia, todo lo que es cordillera, de cordillera hasta Río Negro, Purranque. Un saludo muy afectuoso para todos.